Allí donde la arena arde bajo el sol y los ríos serpentean como venas de vida, nació la primera civilización de la historia. Una tierra de gloria y tragedia, donde los reyes desafiaron a los dioses y las ciudades se elevaron como gigantes antes de caer bajo la furia de la guerra. Bienvenidos a Mesopotamia, la cuna de imperios, el escenario de traiciones, batallas épicas y sueños inmortales. La palabra Mesopotamia proviene del griego antiguo y significa tierra entre ríos. Este nombre no es casualidad, pues toda la grandeza de esta región nació gracias al abrazo fértil del Tigris y el Éufrates, dos colosos de agua que serpenteaban a través de las áridas llanuras de lo que hoy conocemos como Irak, Siria y parte de Turquía. En un mundo donde la mayoría de los pueblos aún cazaban y recolectaban, en Mesopotamia ocurrió algo diferente, el ser humano aprendió a dominar el agua. Con canales, acequias y sistemas de riego, lograron transformar la tierra árida en campos fértiles que producían trigo, cebada y dátiles. Fue aquí donde nació la primera revolución agrícola, el primer paso hacia la civilización. El suelo, cargado de limo gracias a las crecidas de los ríos, permitió cosechas abundantes. Pero con la abundancia vino la necesidad de organización. Los hombres ya no podían vivir únicamente en pequeñas aldeas, necesitaban estructuras más grandes, sociedades complejas capaces de administrar excedentes, proteger el agua y defender las tierras. Así, nacieron las primeras ciudades. Uruk, Eridu, Lagas, Ur, nombres que hoy parecen ecos de un pasado remoto, pero que hace más de 5000 años resonaban como los centros neurálgicos del mundo conocido. Estas ciudades no eran simples agrupaciones de casas, sino auténticos organismos vivos, con templos que se elevaban hacia el cielo, mercados vibrantes y murallas que protegían a sus habitantes del enemigo siempre al acecho. En este entorno, la vida estaba marcada por la lucha constante, contra la naturaleza, contra las crecidas implacables de los ríos, contra las tormentas de arena, y contra los vecinos que ambicionaban las mismas tierras fértiles. La historia de Mesopotamia sería, desde sus comienzos, una historia de lucha, poder y ambición. La primera gran civilización de la humanidad tiene un nombre, Same. Situada al sur de Mesopotamia, fue un crisol de innovación, guerra y espiritualidad. Allí, alrededor del 3200 AC, los hombres comenzaron a dejar atrás la prehistoria para entrar en la historia escrita. Los sumerios inventaron la escritura cuneiforme, grabada con un cálamo de caña sobre tablillas de arcilla húmeda. Lo que comenzó como simples registros de cosechas y transacciones, pronto se convirtió en la herramienta que daría forma a los mitos, a las leyes y a la memoria misma de la humanidad. Gracias a ellos conocemos epopeyas como la de Gilgamesh, himnos a los dioses, y tratados de paz firmados después de sangrientas batallas. Cada ciudad-estado sumeria era independiente, gobernada por un nugal o hombre fuerte, que combinaba funciones de rey, juez y líder militar. Pero su poder no era absoluto, los sacerdotes, guardianes de los templos, tenían un rol crucial, pues en Mesopotamia la política y la religión eran inseparables. El corazón de cada ciudad era el sigurat, una imponente estructura escalonada de ladrillo que se erguía como un puente entre el cielo y la tierra. No eran simples templos, eran centros administrativos, lugares de culto y símbolos del poder de los dioses y de los hombres que los representaban. Pero Same no era un reino unido. Eran ciudades-estado que competían entre sí por el control de las rutas comerciales, los campos de cultivo y los canales de agua. Uruk luchaba contra Lagas, Kis contra Uma, y cada victoria se celebraba como un favor de los dioses, mientras cada derrota era vista como un castigo divino. En tablillas de arcilla aún conservadas se narran las primeras batallas registradas de la historia, formaciones de soldados con lanzas y escudos, carros de guerra rudimentarios tirados por asnos, y ejércitos que combatían por el honor de sus reyes. Los sumerios, aunque rivales, compartían una identidad común, todos creían ser los elegidos de los dioses para gobernar la tierra, y esa convicción sería tanto su fuerza como su debilidad. En el corazón de Mesopotamia se levantaba una ciudad que brillaba con luz propia, Uruk, considerada la primera gran metrópolis de la historia. Sus murallas, según los antiguos relatos, eran tan majestuosas que parecían tocar el cielo. En esta ciudad nació uno de los reyes más legendarios, Gilgamesh. Gilgamesh no fue un rey cualquiera.
Según la epopeya que lleva su nombre, era 2/3 dios y 1/3 humano. Poseía una fuerza descomunal, un carácter indomable y un hambre insaciable de poder y gloria. Gobernaba Uruk con mano de hierro, sometiendo a su pueblo y buscando dejar un legado que desafiara el tiempo mismo. Los dioses, viendo los excesos de Gilgamesh, crearon a Enkidu, un hombre salvaje que vivía en la estepa junto a los animales. Su misión era contener la arrogancia del rey. El choque entre ambos fue inevitable, se enfrentaron en una lucha titánica que estremeció los muros de Uruk. Pero aquel combate no terminó en odio, sino en respeto. Gilgamesh y Enkidu se convirtieron en inseparables amigos, iniciando juntos una serie de aventuras que marcarían para siempre la mitología mesopotámica. Juntos derrotaron a monstruos como Umbaba, el guardián del bosque de los cedros, y al toro celestial enviado por la diosa Ishtar. Cada victoria era un símbolo del dominio del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza y de los dioses. Pero la gloria tuvo un precio. Los dioses castigaron a Enkidu con la muerte. Gilgamesh, devastado, se enfrentó al mayor temor de todo ser humano, la mortalidad. Su dolor lo llevó a emprender un viaje épico en busca de la inmortalidad. En su travesía, Gilgamesh conoció a Utnapishtim, el sabio que había sobrevivido al gran diluvio universal y que había recibido de los dioses el don de la vida eterna. Sin embargo, Gilgamesh fracasó en su intento de obtener ese regalo. Aprendió entonces una lección amarga: la verdadera inmortalidad no se encuentra en eludir la muerte, sino en las obras y los recuerdos que dejamos en el mundo. La epopeya de Gilgamesh, escrita en tablillas de arcilla hace más de 4000 años, es la primera gran historia de la humanidad. Habla del amor, de la amistad, de la arrogancia, de la pérdida y de la eterna búsqueda de sentido frente a la certeza de la muerte. Su eco aún resuena hoy, como recordatorio de que desde los albores de la civilización, el hombre ha buscado respuestas a las mismas preguntas que todavía nos atormentan. La grandeza de Same no solo se midió en sigurats y epopeyas, sino también en el estruendo de las batallas. Cada ciudad-estado era un pequeño reino en sí mismo, orgulloso y ambicioso. Ninguna estaba dispuesta a someterse a otra. Uruk contra Kis, Lagas contra Uma, Ur contra Eridu. Las tablillas de arcilla nos narran los primeros conflictos organizados de la historia. No eran simples escaramuzas, sino guerras planificadas, con ejércitos organizados, comandantes, estrategias y registros de victorias y derrotas. Los soldados marchaban con lanzas, hachas y escudos de cuero. Los carros de guerra, tirados por onagros, una especie de asno salvaje, eran la innovación militar que cambiaba el curso de las batallas. El terreno plano de Mesopotamia era ideal para estas máquinas de guerra primitivas que sembraban el caos en las filas enemigas. Uno de los conflictos más recordados fue la guerra entre Uma y Lagas por el control de tierras agrícolas. El rey de Lagas, Eannatum, logró imponerse gracias a su disciplina militar. Para conmemorar su victoria, mandó erigir la famosa estela de los buitres, un monumento tallado en piedra que muestra soldados marchando en formación cerrada y buitres devorando los cuerpos de los enemigos caídos. Esta es la primera representación visual conocida de una batalla. Las alianzas entre ciudades eran frágiles. Hoy se firmaba un tratado de paz, mañana se rompía con una traición. La política mesopotámica era un tablero de ajedrez en el que cada rey movía sus piezas para obtener ventaja, y donde los dioses eran invocados como testigos de cada pacto, pactos que rara vez se cumplían. Las guerras no solo dejaban ruinas y muertos. También generaban avances. Cada batalla era un laboratorio de innovación, nuevas armas, mejores tácticas, sistemas de fortificación más sólidos. Pero también dejaban un legado de odio y resentimiento que alimentaba futuros conflictos. La constante lucha entre ciudades fue el talón de Aquiles de Same. Mientras se desgastaban luchando entre ellas, el destino preparaba el surgimiento de un poder aún mayor que las eclipsaría, el imperio acadio de Sargón el Grande. En medio de las luchas constantes entre ciudades sumerias, surgió un hombre que cambiaría para siempre el destino de Mesopotamia. Su nombre fue Sargón de Akkad, conocido por la posteridad como Sargón el Grande. La leyenda cuenta que siendo apenas un niño fue abandonado en una cesta de junco sobre el río Eufrates, rescatado y criado humildemente como copero en la corte de Kis. Pero su destino no era servir, sino conquistar.
con astucia y determinación, Sargón reunió un ejército disciplinado y lanzó una campaña militar sin precedentes. En pocas décadas logró lo que ninguna ciudad sumeria había conseguido, unificar bajo su mando a toda Mesopotamia. Uruk, Lagash y Eridu cayeron una tras otra ante el poder de Akkad. Por primera vez, la región dejó de estar dividida en pequeños reinos y se convirtió en un vasto imperio. Sargón no solo dominó por la fuerza de las armas, también impuso un sistema administrativo eficiente. Colocó gobernadores en cada ciudad, garantizó la lealtad mediante tributos y creó una red comercial que llegaba hasta el mar Mediterráneo y el Golfo Pérsico. La riqueza fluyó hacia Akkad, que se convirtió en la capital de un imperio poderoso y cosmopolita. Sin embargo, el reinado de Sargón también estuvo marcado por traiciones y conspiraciones. En varias ocasiones sus propios súbditos intentaron derrocarlo, pero él logró sofocar las rebeliones con dureza. Su figura se volvió casi mítica, el conquistador invencible, el elegido de los dioses. Tras su muerte, sus herederos intentaron mantener el legado, pero el imperio pronto comenzó a mostrar grietas. El peso de gobernar tantas tierras diversas, la presión constante de enemigos externos y las traiciones internas debilitaron a Akkad. Las ciudades sometidas nunca olvidaron su antigua independencia, y poco a poco, la autoridad central comenzó a tambalearse. La caída de Akkad no fue pacífica ni ordenada. Desde las montañas del Zagros descendió un pueblo feroz y desconocido, los Guti. Sus tribus eran consideradas bárbaras por los mesopotámicos, pero tenían una ventaja decisiva, eran guerreros implacables acostumbrados a la dureza de la montaña. Los Guti aprovecharon el debilitamiento del imperio acadio y arrasaron con las ciudades del sur. Akkad fue saqueada, y lo que había sido el orgullo de Mesopotamia se convirtió en un desierto de ruinas. Para los cronistas de la época, fue un periodo de caos, hambre y desesperanza. Los reyes Guti eran vistos como opresores crueles, incapaces de mantener la prosperidad que había caracterizado a los acadios y sumerios. Durante más de un siglo, Mesopotamia vivió bajo la sombra de estos invasores. El comercio se desplomó, los templos fueron abandonados, y las ciudades perdieron su brillo. Los textos antiguos describen aquellos años como una auténtica era oscura, un castigo divino por los pecados de los reyes y del pueblo. Pero incluso en medio de la oscuridad, la esperanza renació. Las ciudades sumerias, especialmente comenzaron a organizarse nuevamente. Los sacerdotes y líderes locales fomentaron la resistencia contra los Guti, y poco a poco, la rebelión fue creciendo. Finalmente, bajo el mando de un rey enérgico llamado Utu-Engal de Uruk, los Guti fueron derrotados y expulsados. Con su victoria, los sumerios recuperaron el control y dieron inicio a una nueva etapa de esplendor, la tercera dinastía de un renacimiento que devolvería a Mesopotamia su antigua grandeza, aunque no sin nuevos conflictos, batallas y traiciones. Tras la derrota de los Guti y la recuperación de las ciudades sumerias, Mesopotamia volvió a brillar bajo una nueva dinastía, la tercera dinastía de también conocida como III. Fue un renacimiento que muchos comparan con un amanecer después de una larga noche de caos. Una ciudad que ya había sido poderosa en el pasado, se erigió como el nuevo corazón de Same. Su rey más destacado, Urnammu, supo que la grandeza no solo se conquistaba con espadas, sino también con leyes, templos y organización. Por eso, su legado fue mucho más allá de la guerra, estableció uno de los primeros códigos legales de la historia, incluso anterior al famoso Código de Hammurabi. En esas leyes, grabadas en tablillas de arcilla, se regulaban cuestiones como el matrimonio, la herencia, los contratos comerciales y hasta las compensaciones por daños y lesiones. Urnammu también emprendió ambiciosos proyectos arquitectónicos. Bajo su mando, los zigurats alcanzaron nuevas alturas, transformándose en auténticas montañas sagradas de ladrillo cocido. El zigurat de dedicado al dios lunar Nanna, aún se alza parcialmente en Irak, recordándonos la devoción y el poder de aquel tiempo. Imagina el impacto que debió causar a los antiguos, una estructura escalonada que se elevaba en el horizonte, brillando al sol, símbolo del vínculo entre los hombres y los dioses. La economía floreció gracias a un sistema administrativo detallado. Los escribas registraban cada transacción, cada tributo, cada entrega de grano o ganado.
Era una sociedad meticulosamente organizada, con jerarquías bien definidas, reyes, sacerdotes, funcionarios, comerciantes, artesanos y campesinos. Todos sabían cuál era su lugar en el engranaje de Ur. Pero la historia de Mesopotamia siempre estuvo marcada por la fragilidad. La riqueza atraía la envidia de vecinos poderosos, y la ambición corroía desde dentro. Tras Ur-Nammu, su hijo Sulgi llevó al imperio a su máximo esplendor, expandiendo fronteras y consolidando el control sobre decenas de ciudades. Sin embargo, con el tiempo, las intrigas palaciegas, las traiciones de gobernadores locales y las constantes invasiones de pueblos extranjeros comenzaron a desgastar la estabilidad. Los amorreos y los elamitas acechaban, esperando la oportunidad de arrebatar la corona de Ur. Finalmente, las murallas fueron derribadas y el imperio se desmoronó. Lo que parecía una restauración eterna se reveló como un resplandor pasajero. Ur, que había sido la joya de Same, quedó arruinada, y Mesopotamia se preparaba para recibir a un nuevo protagonista, Babilonia. En el centro de Mesopotamia, en una tierra que antes había estado bajo la sombra de Ur y de Akkad, comenzó a crecer una ciudad llamada Babilonia. Durante siglos había sido un asentamiento menor, pero con la llegada de los amorreos, adquirió un papel protagónico. De entre sus reyes surgió una figura que cambiaría para siempre la historia del derecho y del poder, Hammurabi. Hammurabi fue más que un conquistador, fue un estratega político y un administrador visionario. Con paciencia, tejió alianzas, supo cuándo esperar y cuándo atacar, y poco a poco transformó Babilonia en el centro de un vasto reino. Bajo su mando, la ciudad no solo se convirtió en un bastión militar, sino también en un núcleo de cultura y organización. Lo que más lo inmortalizó fue su código de leyes. Tallado en una estela de piedra negra de más de 2 metros de altura, el código contenía casi 300 disposiciones que regulaban la vida cotidiana. Ojo por ojo, diente por diente es quizás su principio más recordado, reflejando un concepto de justicia retributiva. Pero el código iba mucho más allá, regulaba salarios, precios, matrimonios, divorcios, castigos por robo y hasta las responsabilidades de los constructores si una casa se derrumbaba. En lo alto de la estela, una imagen mostraba a Hammurabi recibiendo las leyes directamente del dios Chamas, señor de la justicia y del sol. Era un símbolo poderoso, el rey no solo era un gobernante humano, sino un intermediario entre los hombres y los dioses. Bajo Hammurabi, Babilonia se expandió militarmente. Sus ejércitos derrotaron a reinos vecinos, extendiendo las fronteras del imperio. Pero, como en toda Mesopotamia, la diplomacia era tan peligrosa como la guerra. Tratados que un día eran jurados ante los dioses podían ser traicionados al siguiente, y las batallas no siempre se libraban en los campos abiertos, sino en la sombra de los palacios. Babilonia, sin embargo, supo consolidar una identidad propia. Sus templos dedicados a Marduk, su dios principal, se convirtieron en centros de devoción. La ciudad comenzó a forjar un prestigio que más tarde la llevaría a ser considerada una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Hammurabi murió dejando un legado inmortal. Su código, más allá de las particularidades de sus leyes, representó un paso gigantesco en la idea de que la sociedad debía regirse por normas escritas, claras y universales. Un principio que todavía late en las leyes modernas. Pero tras su muerte, como tantas veces en Mesopotamia, los herederos no estuvieron a la altura, y el imperio comenzó a fragmentarse. Nuevos enemigos acechaban, y entre ellos destacaba un pueblo del norte que pronto impondría su fuerza con brutalidad, los asirios. Del norte de Mesopotamia, en una tierra más agreste y menos fértil que el sur sumerio y babilónico, surgió un reino que marcaría la historia con fuego y hierro, Asiria. Sus primeras ciudades, como Asur y Nínive, parecían pequeñas comparadas con las grandes urbes del sur. Pero en su gente había algo distinto, una disciplina férrea, una resistencia curtida por las montañas y una obsesión por la guerra como medio de supervivencia. Los asirios comprendieron desde temprano que, en un mundo donde las ciudades se alzaban y caían una tras otra, solo el poder militar garantizaba la permanencia. Convirtieron la guerra en una ciencia, y a sus soldados en la maquinaria bélica más temida del mundo antiguo. Mientras otros reinos se protegían detrás de murallas, los asirios construyeron ejércitos capaces de derribarlas.
Fueron pioneros en el uso de tácticas de asedio, con arietes, torres móviles y arcos compuestos que podían atravesar armaduras a distancia. La brutalidad era su marca. Donde llegaban, dejaban ciudades arrasadas, poblaciones enteras deportadas y un mensaje claro: resistirse a Asiria era equivalente a la aniquilación. Este uso calculado del terror sembraba obediencia incluso antes de que sus ejércitos llegaran. Los reyes asirios, como Tiglat-Pileser III, Sennacherib y Asurbanipal, no solo conquistaban territorios, también se encargaban de que cada victoria fuera recordada en relieves y crónicas que mostraban a enemigos decapitados, prisioneros encadenados y montañas de cadáveres. Sin embargo, Asiria no fue solo guerra. Sus capitales, especialmente Nínive, se convirtieron en centros de cultura y conocimiento. El rey Asurbanipal fundó una de las primeras grandes bibliotecas de la humanidad, con miles de tablillas de arcilla que hoy nos permiten conocer epopeyas, tratados médicos, himnos y registros administrativos. Era la paradoja asiria, un imperio que combinaba la más refinada cultura con la más despiadada violencia. El poder asirio parecía incontenible. Desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, desde Egipto hasta los Montes Sagros, su dominio se extendía como nunca antes. Pero el precio de ese imperio de hierro fue la enemistad de todos. Sus súbditos vivían bajo el miedo, y los pueblos sometidos esperaban el momento de vengarse. El terror que un día les dio fuerza sería también la semilla de su caída. Si algo caracterizó a Mesopotamia desde sus inicios fue la fragilidad del poder. Los reyes podían conquistar vastos territorios, levantar templos colosales y proclamarse elegidos de los dioses, pero nunca estaban a salvo de la traición. En los palacios, entre columnas adornadas y banquetes suntuosos, se fraguaban conspiraciones tan letales como cualquier ejército. En Asiria, más de un monarca murió apuñalado en su propio dormitorio, víctima de sus propios hijos, de sus generales o de los eunucos que servían en la corte. La ambición no conocía límites. La herencia del trono rara vez era pacífica, hermanos se enfrentaban a hermanos, madres conspiraban a favor de un hijo y en contra de otro, y hasta los sacerdotes intervenían, alegando que los dioses habían retirado su favor a un soberano para dárselo a otro. Babilonia no fue diferente. En sus calles y palacios, la política era un juego de máscaras donde la lealtad se compraba con oro y se traicionaba con la misma facilidad. Tratados de paz que se sellaban con juramentos solemnes ante los dioses podían romperse en cuestión de meses. La palabra dada tenía fuerza sagrada, pero la ambición humana siempre pesaba más. Los relatos antiguos mencionan casos de conjuras en las que decenas de oficiales fueron ejecutados por intentar asesinar a un rey. En ocasiones, los conspiradores eran descubiertos y sufrían castigos terribles, empalamientos, mutilaciones o la deportación de toda su familia. Pero en otras, las intrigas lograban su cometido y el trono cambiaba de manos en medio de la sangre. Estas traiciones no eran solo internas. También se extendían al campo diplomático. Un rey podía enviar embajadores a otra ciudad prometiendo alianzas matrimoniales y pactos de defensa, mientras en secreto negociaba con sus enemigos. En este juego de dobles caras, la desconfianza era constante y ningún acuerdo estaba a salvo. La historia de Mesopotamia es, en gran medida, la historia de la ambición humana desbordada. Reyes que soñaban con ser dioses caían bajo la daga de sus propios parientes. Generales victoriosos en el campo de batalla eran ejecutados al regresar por temor a que se volvieran demasiado populares. La gloria y el poder, en esta tierra, siempre eran efímeros, como ladrillos de arcilla que se desmoronan con la primera lluvia. Aunque Mesopotamia fue escenario de guerras y traiciones, también fue la cuna de algunos de los avances más sorprendentes de la humanidad. Allí, en medio de tablillas de arcilla y templos sagrados, floreció el conocimiento. Los mesopotámicos no solo construían ciudades y ejércitos, también observaban las estrellas, calculaban el paso del tiempo y buscaban comprender el mundo que los rodeaba. En las azoteas de los zigurats, los sacerdotes astrónomos escrutaban el cielo noche tras noche. Anotaban pacientemente la aparición de Venus, los eclipses lunares, el movimiento de las constelaciones. Creían que el firmamento era el lienzo en el que los dioses escribían su voluntad.
De esas observaciones nació la astrología, pero también la astronomía científica, pues con el tiempo lograron predecir fenómenos celestes con gran exactitud. Los mesopotámicos también inventaron el sistema sexagesimal, basado en el número 60. Gracias a él, dividieron la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos, una herencia que todavía utilizamos hoy. También elaboraron tablas de multiplicar, problemas de geometría y cálculos de áreas para distribuir tierras de cultivo. Sus avances en matemáticas no eran abstracciones, tenían aplicaciones directas en la construcción, en la administración de impuestos y en la planificación militar. La medicina mesopotámica combinaba lo práctico con lo sagrado. Había médicos que diagnosticaban enfermedades observando síntomas y aplicando remedios con plantas, pero también existían exorcistas que veían la enfermedad como la obra de un demonio. Un paciente podía ser tratado con ungüentos y dietas, y al mismo tiempo sometido a rituales mágicos para expulsar a los espíritus malignos. La frontera entre ciencia y religión era difusa, pero su conocimiento fue pionero. En las cortes reales, los magos y adivinos tenían un papel fundamental. Antes de una batalla, los generales consultaban hígados de animales sacrificados en busca de presagios. Antes de firmar un tratado, se observaban las estrellas. Los reyes podían ser los más poderosos del mundo, pero ninguna decisión se tomaba sin antes preguntar a los dioses. La sabiduría mesopotámica no fue estática. Cada imperio heredaba lo aprendido de los anteriores. Lo que comenzó con los sumerios fue perfeccionado por acadios, babilonios y asirios. Así, a lo largo de los siglos, Mesopotamia se convirtió en la gran maestra del mundo antiguo, la primera escuela de la humanidad. Tras siglos de luchas, Babilonia volvió a levantarse con una fuerza que asombró a todos. Bajo el reinado de Nabucodonosor II en el siglo VI a.C., alcanzó una grandeza que haría temblar a sus enemigos y maravillaría a generaciones posteriores. Babilonia se convirtió en sinónimo de esplendor, poder y ambición. Nabucodonosor era un rey ambicioso, un estratega militar y un constructor incansable. Sus campañas militares expandieron el imperio hasta convertirlo en el poder dominante de la región. Conquistó Judea, saqueó Jerusalén y llevó al pueblo judío cautivo a Babilonia en lo que se conoce como el exilio babilónico, un acontecimiento que marcó profundamente la historia bíblica. Pero su gloria no se limitó a la guerra. Nabucodonosor transformó Babilonia en una joya arquitectónica. Mandó reforzar y embellecer las murallas que rodeaban la ciudad, levantó templos majestuosos dedicados a Marduk y construyó palacios que reflejaban la riqueza de su reino. La famosa puerta de Istar, cubierta de ladrillos azules con relieves de dragones y toros, era la entrada triunfal a una ciudad que parecía salida de un sueño. Los relatos antiguos hablan también de los jardines colgantes de Babilonia, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aunque su existencia real sigue siendo debatida, las descripciones los presentan como terrazas elevadas con árboles, flores y cascadas que caían desde lo alto. Un espectáculo que desafiaba las leyes de la naturaleza en pleno desierto. Se dice que Nabucodonosor los construyó para su esposa, añorando las montañas de su tierra natal. Realidad o mito, los jardines simbolizan el ingenio y la ambición sin límites de los babilonios. Sin embargo, la grandeza de Babilonia estaba rodeada de tensiones. La riqueza del imperio despertaba envidias y rebeliones. Nabucodonosor pasó buena parte de su vida reprimiendo sublevaciones, sofocando revueltas y asegurando la lealtad de sus gobernadores. En su corte, la traición siempre acechaba, y más de un enemigo intentó derribarlo con conspiraciones. Al final de su reinado, Babilonia era la ciudad más impresionante del mundo conocido. Sus templos brillaban como soles en el horizonte, sus murallas eran tan amplias que se decía podían dar la vuelta a ellas carros de caballos, y su fama trascendía fronteras. Pero como toda ciudad mesopotámica, su destino no sería eterno. Los persas observaban desde lejos, pacientes, esperando el momento en que Babilonia bajara la guardia. El esplendor de Babilonia bajo Nabucodonosor II había alcanzado niveles jamás vistos, pero la historia de Mesopotamia siempre fue un ciclo de ascensos y caídas. Tras su muerte, sus herederos no estuvieron a la altura de su legado.
El trono se convirtió en objeto de disputas y la corte babilónica, una red de intrigas donde la ambición corroía lentamente los cimientos del imperio. En este escenario apareció un nuevo poder en el horizonte, los persas, liderados por un rey que pasaría a la historia como Ciro el Grande. Con una combinación de estrategia militar y diplomacia, Ciro forjó un imperio vastísimo que se extendía desde Anatolia hasta la India. Su mirada estaba puesta en Babilonia, la ciudad más rica y poderosa del mundo antiguo. En el año 539 a.C., los ejércitos persas marcharon hacia el Éufrates. Babilonia, confiada en la solidez de sus murallas y en la fama de su poder, no temía la invasión. Sus murallas eran tan anchas que podían circular 2 carros de guerra a la par, y sus puertas de bronce parecían inexpugnables. Pero Ciro no planeaba un asedio común. Con astucia, desvió el cauce del río Éufrates y, en una operación audaz, sus tropas entraron en la ciudad por el lecho seco del río. La caída fue sorprendentemente pacífica. No hubo grandes batallas ni incendios que destruyeran la ciudad. Según las crónicas, los babilonios, cansados de la mala administración de su rey Nabónido, recibieron a Ciro casi como a un libertador. Los templos no fueron saqueados, los muros no fueron derribados, Babilonia pasó a ser parte del imperio persa sin perder su esplendor, aunque sí su independencia. La conquista de Babilonia marcó el final de Mesopotamia como potencia dominante. Desde ese momento, la tierra entre ríos pasó a ser una provincia de imperios más grandes, primero el persa, después el macedonio de Alejandro Magno, luego el parto y el sasánida. La región nunca volvería a tener el protagonismo que tuvo en los milenios anteriores. El ocaso había llegado. Mesopotamia, la cuna de la civilización, dejaba de ser protagonista para convertirse en escenario de imperios extranjeros. Su legado, sin embargo, ya estaba grabado en tablillas de arcilla, en templos derruidos y en la memoria de la humanidad. A lo largo de toda su historia, Mesopotamia estuvo gobernada no solo por reyes y ejércitos, sino también por dioses. Para los habitantes de esta tierra, nada ocurría por casualidad, cada victoria, cada derrota, cada inundación y cada sequía era la voluntad de los seres divinos que habitaban el cosmos. El panteón mesopotámico era vasto y complejo. En lo alto se encontraba Anu, el dios del cielo, señor supremo del universo. Le seguía Enlil, el dios del aire y de las tormentas, una figura temida porque podía arrasar cosechas con sus vientos o bendecir con lluvias fecundas. Estaba también Ea o Enki, dios de las aguas y la sabiduría, protector de la magia y del conocimiento oculto. Y entre los más venerados se encontraba Inanna, o Istar, diosa del amor y la guerra, caprichosa, poderosa y peligrosa. Estos dioses no eran distantes. Eran intensamente humanos, podían enfurecerse, enamorarse, traicionar y castigar. Para los mesopotámicos, la vida era un delicado equilibrio entre agradar a los dioses y sobrevivir a sus caprichos. Cada templo, cada sigurat, era un intento de mantener esa relación en armonía. Los reyes se presentaban como intermediarios entre los dioses y los hombres. Su legitimidad no venía solo de la fuerza militar, sino de un mandato divino. Cuando un rey vencía en batalla, se decía que Marduk o Chamas le habían otorgado la victoria. Cuando un rey era derrotado, se interpretaba que los dioses habían retirado su favor. Incluso las traiciones y asesinatos palaciegos se justificaban como designios celestiales. La religión impregnaba cada aspecto de la vida. Antes de una cosecha, se ofrecían sacrificios para asegurar fertilidad. Antes de una campaña militar, se consultaban los astros. Los adivinos examinaban el hígado de un cordero para leer en sus marcas los mensajes de los dioses. Hasta la construcción de una casa requería rituales para protegerla de espíritus malignos. En este mundo, el destino estaba escrito desde antes de nacer. La palabra Me en sumerio representaba los decretos divinos que regulaban todo, desde el orden del universo hasta las artes de los hombres. Nadie podía escapar a los Me. Ni los reyes, ni los guerreros, ni los sabios. Todo estaba determinado por los dioses. Así, la caída de Akkad, la invasión de los Huti, el esplendor de Babilonia y su rendición ante los persas no fueron vistos como simples eventos políticos.
para los mesopotámicos, eran capítulos de una historia dictada desde lo alto, donde los hombres eran peones en el tablero de los dioses. La historia de Mesopotamia no es solo la crónica de reyes que se alzaron y cayeron, ni de ciudades que brillaron antes de ser reducidas a ruinas. Es, sobre todo, la historia de cómo el ser humano dio sus primeros pasos hacia lo que hoy llamamos civilización. Allí, entre el Tigris y el Éufrates, la humanidad dejó atrás las sombras de la prehistoria y comenzó a construir el mundo que todavía habitamos. De Mesopotamia heredamos la escritura, esa magia que permitió que las palabras trascendieran el tiempo y el espacio. Gracias a ella, un mensaje podía viajar siglos más allá de la vida de quien lo escribió. De las tablillas cuneiformes surgieron epopeyas, tratados, himnos y leyes. Y aunque el barro se quebrara, el mensaje sobrevivía, convirtiéndose en la primera memoria colectiva de la humanidad. Allí nació también el concepto de la ley escrita. Antes, la justicia dependía de la voluntad de un líder o de la tradición oral. Pero con Ur-Nammu Hammurabi, las reglas quedaron grabadas en piedra y arcilla, visibles para todos, un principio revolucionario que todavía guía nuestras sociedades, que la vida en comunidad debe regirse por normas. Y que esas normas deben estar más allá del capricho de un hombre. En Mesopotamia se erigieron las primeras ciudades, Uruk, Babilonia, Nínive. Lugares donde miles de personas convivían, comerciaban, oraban y trabajaban bajo un mismo orden. Allí aparecieron la administración, los impuestos, la organización del tiempo y la división del trabajo. Cada ciudad era un organismo vivo, y cada habitante, una célula en su tejido. Sin esas experiencias tempranas, las urbes modernas no existirían. La ciencia también floreció. Los mesopotámicos miraban al cielo y veían más que estrellas, veían relojes cósmicos. Dividieron el día, calcularon eclipses, establecieron el calendario agrícola y sentaron las bases de la astronomía. Inventaron tablas matemáticas, aplicaron geometría para medir tierras y dieron al mundo el sistema sexagesimal que aún usamos para medir horas y ángulos. Su religión, sus mitos y sus epopeyas dejaron huellas que viajaron más allá de su tiempo. El relato del diluvio universal que aparece en la epopeya de Gilgamesh se convirtió en inspiración para historias bíblicas. Sus dioses, con formas humanas y temperamentos caprichosos, anticiparon a los dioses griegos y romanos. Y sus símbolos, como la torre escalonada del Sigurat, inspiraron más tarde relatos como la Torre de Babel. Pero más allá de inventos, leyes y relatos, el mayor legado de Mesopotamia es el recordatorio de que la civilización siempre se construye sobre un delicado equilibrio. Allí aprendimos que el poder puede levantar ciudades gloriosas, pero también que la ambición y la traición pueden derrumbarlas. Que el conocimiento puede llevarnos a conquistar las estrellas, pero también que estamos siempre sujetos a fuerzas más grandes que nosotros, ya sean dioses, naturaleza o el simple paso del tiempo. Hoy, cuando contemplamos las ruinas de Ur, los restos de Babilonia o las tablillas rescatadas de Nínive, no vemos solo piedras y fragmentos de barro. Vemos las huellas de quienes fueron los primeros en soñar con un futuro más grande, los primeros en organizar sociedades, los primeros en escribir su historia. Vemos los ecos de hombres y mujeres que, hace más de 5000 años, comenzaron a construir el mundo que habitamos. Mesopotamia no murió. Vive en cada palabra escrita, en cada cálculo matemático, en cada ciudad que se alza en el horizonte. Vive en nuestras leyes, en nuestras religiones, en nuestras ciencias y en nuestros sueños. Fue la primera gran epopeya humana, la chispa que encendió la antorcha de la civilización. Y aunque sus reyes y sus imperios hayan caído en el polvo del tiempo, su legado es inmortal. Porque en la tierra entre ríos, allí donde todo comenzó, el hombre aprendió por primera vez lo que significa ser humano.